Hola, buenas tardes, y hoy estamos un día más con un café entre amigos y hoy, bueno, es un café entre amigas, entre mujeres. Y bueno, estamos a principios de año, del 2022, ya hemos entrado, y aunque estamos pasando un tiempo difícil por esto de la pandemia, pero bueno, hoy vamos a conversar con Diana Gordillo, mi querida hermana y amiga. Y bueno, queremos que ella nos cuente pues lo que ha hecho el Señor con su vida y cómo conoció al Señor. Pues yo os voy a presentar. Ella es Diana, ella es colombiana de Pereira, ciudad de Pereira. Y bueno, pues hace sobre unos 20 años o así que nos conocemos, ¿verdad, sí, Diana? pues, Más o menos, sobre unos 20 años. Así que ya hace un poquito de tiempo. Sí. Y bueno, conocemos la iglesia de aquí, conocemos a sus dos hijos, a Juan David, que vino la primera vez que nos conocimos, venía con ella, que entonces era jovencito, porque hace 20 años atrás, de la edad de mi hijo Jonathan. Yo creo que tienen la misma por ahí. edad. Sí. Y ahora pues vino con Daniel también, así que... Y bueno, pues bienvenida, Diana, Gracias. a un café entre amigas en esta tarde. Gracias. Y bueno, queremos que nos cuentes un poquito en primer lugar, quisiéramos que nos contaras cómo fue que tú conociste al Señor, qué ocurrió, dónde fue y qué te llevó a tener ese encuentro con el Señor o a clamar al Señor, ¿no? Y cómo lo conocías antes de eso, porque conocer al Señor lo conocemos todo, pero para tener ese encuentro, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió en tu vida? Claro, bueno, yo en mi primera juventud, de los 15 a los 18 aproximadamente, pues mi mamá conoció al Señor a través de un milagro que el Señor hizo, una sanidad en su vida, de sanidad que le hizo el Señor a ella, que para toda la familia fue muy impactante todo lo que hizo el Señor. Fue sanada de cáncer de seno, entonces nos impactó a todos en la familia, de un Dios vivo. Pero pues no, era mi madre quien se hizo creyente. Nosotras ya estábamos en otra ciudad, como de los 18 en adelante. Eso ocurrió en Colombia. Eso ocurrió en Colombia, sí. Luego pues ya conocimos, a ver. Luego, o sea, ¿cómo fue que viniste, para avanzar un poquito, que llegaste aquí a España? ¿Dónde fue? Porque creo que fue aquí en España, me has contado, sí, donde tú tuviste ese encuentro. Sí. ¿Qué pasó? Sí. ¿En qué lugar? ¿Qué pasó? Sí, bueno, estábamos realmente cuando mi madre tiene esta sanidad. Ella se encontraba en Colombia sola y se viene para acá, para España. Realmente eso hace ya muchísimos años. Luego, en una situación donde yo me encontraba con una necesidad de venir. Déjame explicar un poco para que... Vale. Diana es pintora de cuadros, no de brocha gorda, de brocha fina. Entonces ella es artista, y como muchos artistas era entonces más bohemia, ¿no? O sea, la mayoría de los artistas son bohemios. Entonces pues ella había visitado varios lugares para pintar, ¿no? Y para un poquito así. Entonces, en uno de esos viajes fue que fuiste a Barcelona, ¿no? Para pintar, para estar en cuenta por ahí. Sí, en uno de esos viajes, como dice Marisol, mi deseo de trabajar con el arte, vine a Barcelona, trabajé en un sector que es especial para artistas.
resulta que en ese momento se me han cerrado todas las puertas, se presentó de que no podía trabajar en ese momento, se me cumplía el término de económico, no tenía ahora en este momento ya como más estar en la ciudad. Entonces se presentó Dios de una manera muy sobrenatural, porque yo meses antes le había hecho un clamor a Dios de que yo quería necesitaba de Él y de su ayuda, ¿no? Y de conocerlo. Fue algo muy íntimo, muy personal que yo le pedí al Señor, y yo creo que Dios preparó todo y conocía mi corazón de que quería como trabajar con el arte. Y al llegar a Barcelona se cierran estas puertas de trabajar en un sitio, como decía ahora, y fue en ese momento porque Dios lo necesitaba de esa manera, porque fue ahí donde en medio de una campaña evangelística se presenta el Señor, o sea, el Señor tiene allí un grupo de misioneros que venían con la misión de evangelizar a Barcelona en una plaza, una plaza cerca de la Rambla, al lado de la playa, en pleno verano. Y resulta que se presenta, no sé si hacía parte de la campaña evangelística, pero Dios está por encima de cualquier plan humano, ¿no? Aunque yo creo que llevaban muchísimo orando por esta campaña evangelística, pero no sé si esta imagen, que fue la que captó mi atención, iba dentro del proyecto evangelístico, pero Dios va más allá. Dios es que para Dios siempre está obrando. Y yo siento que yo me siento representada en ese momento como esa mujer que toca el manto, cuando el Señor que toca el manto, en ese pasaje donde es Dios, la mujer que toca el manto y Dios... que ella recibe, o sea, que dice que Jesús en ese momento dice, ha salido virtud de mí. Amén, ¿no? Así es. Ella recibe sanidad. Muy bien. El que toca el manto de Jesús, que recibe sanidad. Muy bien, a mí ese pasaje me represento mucho allí, porque yo anhelaba muchísimo conocer al Señor, y yo creo que Dios preparó a los cabo de unos meses este momento, y se me presentan 3 personas idénticas. Sobrenaturalmente nunca más las volví a ver en ese momento. A mí me captó la atención, y detrás de ello, en un momento, unos minutos después, se presenta esta campaña evangelística donde realmente el Señor, yo me rindo al Señor allí. Fue una campaña que venía de varias partes del mundo, varios misioneros, los cuales de parte de Dios empezó el Señor a cuidarme, a enseñarme el propósito de mi vida, a mostrarme un Dios vivo, un Dios lleno de amor, un Dios que se manifiesta a través de las personas. Y allí fue donde empecé a conocer del Señor. Allí en esa tú me contabas que estuviste una semana con ellos en esa campaña evangelística. Ellos te invitaron porque tú en aquel momento te habías quedado sin nada y no sabías qué hacer, ¿no? Okay. Y ellos te acogieron y te dijeron, tú te vienes con nosotros, y estuviste una semana, casi una semana con ellos. Yo lo veo como que, yo veo que el Señor, porque yo en ese momento yo tenía muchos planes, ¿no? Y Dios cerró mis planes humanos porque tenía un plan mucho mayor. Y un plan mucho mayor. Y yo creo que a partir de ahí fue que conocí ese Dios amoroso. Muchas veces Dios Él nos está llamando a través de muchas cosas, hay muchas señales, pero a veces nosotros estamos tan entusiasmados o estamos tan distraídos con muchas cosas que no le hacemos caso, no vemos. Entonces a veces Él tiene
que cerrar puertas. Sí, sí. Y tiene que ir cortando cosas para que nos quedemos sin nada y tengamos que clamar a Él y que entonces solo podamos ir a Él. Porque a veces nos distraemos con muchas cosas, ¿no? Y quitamos la atención de donde realmente la tenemos que tener. Y eso es lo que te ocurrió a ti, ¿no? O sea, cuando ya no me queda nada, solo me queda mirar arriba. Entonces, así es, y bueno, y fue un regalo, ¿no? Una semana con esos hermanos, esos cristianos de diferentes lugares que habían venido. Sí. Bueno, fue un aprendizaje, vamos, concentrado. De primera mano, es decir, de primera mano, el Señor siempre me ha puesto de primera mano a estar aprendiendo de primera mano, como cuando tú estás allí en primera mano evangelizando, no sabía nada del Señor y yo estaba allí en las campañas, en sus devocionales, viendo cómo trabaja un equipo misionero, cómo se trabaja a partir de la oración, cómo todo es, toda actividad que llevaban era sujeta al mover del Espíritu Santo, a la dirección suya, cómo Dios quiere rescatar al que está en la calle, cómo Dios quiere rescatar no solamente en la iglesia, sino al que está afuera. Y a mí me impactó mucho cómo llegué al Señor, porque yo, como les digo, yo tenía a mi madre que fue sana y mi madre, pues claro, yo cuando visitaba a mi madre yo iba con ella a la iglesia, pero yo no había tenido ese toque del Señor todavía. No, ahí fue donde yo entendí que había un encuentro personal con el Señor, porque Dios tiene un llamado personal. Yo le llamo a ese momento un llamado, porque Dios ya, cuando yo busqué de Dios, cuando yo dije, Señor, yo necesito tu manifestación, tu ayuda, eso fue meses atrás, y yo ya estaba viendo su ayuda. Yo no fue que fue la primera vez que vi su ayuda, yo su ayuda empecé a verla mucho antes, pero un llamado específico fue en ese momento, porque fue un llamado directamente con la iglesia, con los siervos del Señor, con los obreros de Dios, con la obra de Dios, porque antes yo vi su mano. Yo cuando clamé al Señor, yo empecé a ver muchas cosas que pasaron en mi vida muy sobrenaturales y muy, es decir, como muy cautivantes. Dios a mí me cautivó mucho, me dio muchas oportunidades de conocer maravillas por medio de mi sueño, que yo venía con el arte, de a través del arte conocer cultura, personas que estaban en ello, y fue muy glorioso y muy sobrenatural. Pero el llamado fue ese día con los obreros de Dios y cómo Dios llama para hacer parte de la obra del Señor. Es lo que yo le llamo a ese día, el llamado. Muy bien. Y para poder, como tenemos un tiempo limitado, tenemos que ir haciendo así. ¿Cómo fue, de pronto, qué hace una colombiana, una artista como tú? ¿Cómo llegaste aquí a Amposta? ¿Qué ocurrió para que pues, llegáramos a conocernos? Que Madrid, Francia, Colombia, muchos... Bueno, pero ¿cómo llegaste aquí a un pueblo? Bueno, una ciudad, no, un pueblo no, una ciudad, Así es. En la ciudad de Amposta. ¿Cómo fue eso? Bueno, Amposta, yo creo que, cuando yo estaba aquí, yo había tenido una experiencia anterior en otra avenida, y trabajé con una familia que me invitó a trabajar en San Carlos, aquí al lado. En San Carlos queda aquí una población al lado de Amposta, y yo no conocía Amposta sino a San Carlos. Y estando en San Carlos, volví de regreso otra vez a querer volver a retomar en San Carlos el trabajo, porque claro, básicamente yo me dedicaba a pintar retratos. Llego a un lugar donde prácticamente pues yo llegué con la promesa le dije a la señora donde llegué que espere que voy a hacer unos trabajos, que voy a tocar puertas y que esperara que yo le pagaba luego, y me ha dicho, no, disculpa, pero tú te tienes que ir ya de esta casa.
Entonces fue en ese momento que estaba visitándonos la prima de esta persona y yo le dije la situación tan caótica en la que estaba, que tenía que salir y no sabía porque estaba recién llegada de Colombia, y me ha dicho yo le dije que era cristiana y me dijo que me iba a invitar a una iglesia aquí cercana. Yo me motivé mucho y ahí fue donde a través de ella le ha dicho a Mónica, ¿sí? Y Mónica le ha dicho a Daniel, que hoy justamente estamos haciendo esta entrevista de casa de Mónica, aunque ella no está. Estamos en casa de Mónica. Y a través de ahí fue donde empecé donde me han acogido, donde estuve en la casa... donde tenemos ahora la casa de acogida, que entonces en aquel momento estaba vacía, no había nada. Bueno, vivía Mónica y Danilo, fue recién llegados ellos cuando estaban, y Ada, y su mamá. Muy bien. Y bueno, y allí fue donde yo conocí de la iglesia, de la iglesia, ¿no? Así fue como llegué. Muy bien. Fue también algo como... El Señor me trajo, yo creo que fue el Señor que me trajo. ¿Y qué representó o qué representa la iglesia de Amposta para ti? Para mí fue muy importante la iglesia de Amposta y para mí fue como... Para mí ha sido mi familia, porque claro, todo... Como recién estaba convertida al Señor, llevaba un poco de años, muy poco tiempo. Realmente al acogerme a la iglesia, toda la familia, todo lo que yo sentí en ese momento, no solo eran emociones, sino ver la obra que estaba haciendo el Señor a través de su amor, de su cariño y su fraternidad. Mejor dicho, la acogida como me hicieron parte de su familia, como me sentí tan de ellos, tan de la familia aquí en la iglesia Amposta. A mí esto me ha marcado muchísimo, porque yo a partir de ahí yo siento que son mi familia, sí, son mi familia, y yo puedo ir por todas partes, pero yo siento que aquí es mi familia. Me impactaron mucho en mi crecimiento, como creo que aquí fue donde también formé mi base, ¿no? Como creyente, en la formación, porque como creyente se aprende mucho de una enseñanza, pero se aprende más en la fraternidad, en la convivencia. Es muy importante el crecimiento que uno pueda tener, ¿no? Se crece más pronto, se madura, se acoge uno más al Señor, se hace más real para uno, ¿no? Cuando está comenzando en el Señor. Y bueno, y para todos los maduros también. Sí, así fue. Eso es algo que el sentirte parte de algo, que es muy importante, eso no se puede forzar. Es algo que tiene que salir natural. Entonces, nadie puede forzar a nadie a que se sienta familia. Entonces, eso es algo que tiene que ser natural y solo es el Señor que lo puede hacer, ¿verdad? Nosotros podemos poner algo de parte. Tenemos que poner, como creyentes, tenemos que dar calor a las personas que llegan a nuestra congregación o a nuestras familias o a nuestras vidas. Tenemos que darles calor y que darles la palabra del Señor, pero sobre todo, más que hablar, lo que tenemos que hacer es actuar, y es que vean en nosotros al Señor, el amor del Señor. Y Dios es amor, Dios es comprensión, Dios es empatía, Dios es misericordia. Así que eso es lo que nosotros tenemos que demostrar a la gente, para que se pueda sentir a gusto, se pueda sentir parte. No que viene de visita, sino que somos parte de la iglesia, que somos parte de la familia de Dios. Así que, pues bueno, Diana, muchísimas gracias por esta tarde, por poder estar aquí con nosotros, por contarnos parte de tu historia. Podríamos contar muchas cosas más, pero vamos a dejarlo aquí. Sí. Así que muchas gracias. Deseamos de que el Señor siga bendiciéndote, a ti y a tu familia,
y que el Señor te siga guardando. Y aquí, esta es tu casa, ya sabes, siempre que quieras venir, pues esta es, somos parte de tu familia. Así que el Señor te bendiga, y a todos ustedes, pues que el Señor les bendiga y los esperamos muy pronto. Shalom. Chao.